Miremos los versos 18 al 24. Terminamos ahí el capítulo. Cuando Pablo nos cuenta que va por primera vez a Jerusalén después de su conversión, después de ese encuentro con Cristo, nos cuenta que decide ir a Jerusalén. ¿Dónde estaba él? En Damasco. Y miren, aquí dice, 3 años después. Miren cuántos años pasaron. 3 años. Y esos 3 años fue una escuela discipuladora de Dios con Pablo intensiva, revelándole ese evangelio glorioso que tú y yo creemos y que somos beneficiadas de esa salvación gloriosa, siendo nosotros inmerecedores de tanta gracia. 3 años después, el apóstol Pablo fue a Jerusalén para conocer al apóstol Pedro. Miren. Y estuvo con Pedro, el apóstol, 15 días. Y no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacob, hermano del Señor, a quien nosotros conocemos como Santiago. Porque se recuerdan que había un apóstol llamado Jacob y que lo mató Herodes, ¿verdad? Pero este es Jacob, el hermano de Jesús, que también es reconocido como apóstol, pero no fue llamado cuando Cristo estuvo en la tierra. Fue llamado por los apóstoles de Cristo. Y él era el encargado de la iglesia en Jerusalén. Él era el pastor en la iglesia de Jerusalén. Santiago. Y el apóstol Pablo aclara que todo lo que ha escrito es verdad. Y mira quién pone de testigo. A Dios. Dios es mi testigo que no miento. Lo que les he predicado, lo que les he enseñado, lo recibí de Dios. Mi experiencia, ese encuentro con Cristo, lo viví. Es real. Yo no les estoy mintiendo, no tengo necesidad de mentirles, es verdad. Para mí sería fácil haber tenido el encuentro con Cristo y quedarme todo para mí, porque no ha sido fácil para el apóstol Pablo pregonar ese evangelio. Ha sufrido, sigue sufriendo por la iglesia de Galacia en este punto. Luego dice el apóstol Pablo que después que estuvo en Jerusalén, se fue a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Se acuerdan cuando con Bernabé abrieron la iglesia de Antioquía, verdad? La primera iglesia gentil en Antioquía. Se fue a Cilicia. Cilicia ya es Asia Menor. Y ahí estuvo. Y en ese tiempo, dice el apóstol Pablo, no era conocido en persona en las iglesias de Cristo de Judea. No lo conocían. Solamente habían oído decir de él que en otro tiempo este hombre perseguía a la iglesia y que ahora anunciaba la fe que antes trataba de destruir. Y miren, ese testimonio del apóstol Pablo, ese trato que tuvo con Dios, que tampoco fue fácil. La conversión de Pablo se quedó ciego, imagínense. Y de Damasco no salió él campante con aplausos y todo, escondidas porque lo querían matar. Él no lo cuenta en la carta a los Corintios. El encargado o el militar de esa región de Damasco velaba para arrestar a Pablo y matarlo. No fue fácil para el apóstol Pablo y se fue a Arabia por 3 años. Él estuvo y volvió a Damasco. Volvió a anunciar el evangelio, porque en Damasco fue la primera vez que él anunció el evangelio de Cristo. En Damasco, miren. Y todos sabían la historia del apóstol Pablo, todo Israel. Todos lo conocían, desde el más alto en el judaísmo hasta el más bajo creyente de la ley, conocía la historia
del apóstol Pablo. Cómo él, siendo un judío, un celoso y guardador de la ley, un fariseo estricto en todo, excelente en todo, lo deja todo por tal de seguir y predicar la gracia de Cristo, el evangelio de Cristo revelado por Dios a ese hombre. Gloria al Señor. Y dice que esas iglesias, cuando oían de Pablo y todo lo que Dios hacía a través de él, estas iglesias glorificaban a Dios por él. ¿Qué les pasa, iglesia de Gálatas? Que tan pronto han abandonado la gracia. Era la preocupación del apóstol